Recibí una pregunta en mi Instagram. La pregunta es de Liliana desde Colombia. Muchas gracias por la pregunta, Liliana. Ella me preguntó, ¿por qué los episodios a esa hora? Para quienes no sepan, los episodios salen los martes a las 17:17 hora Colombia. Bueno, te cuento por qué. Hola, mi nombre es Elvia y escuchas Inusualmente Espiritual. Entonces, ¿por qué los episodios los martes a las 17:17 horas? Antes de sacar el primer episodio de este podcast, yo pedía señales a la vida de que si esto que estaba planeando hacer era adecuado para mí y para, bueno, el mundo en general. Preguntaba, ¿esto es adecuado? ¿Debería estar haciendo esto o haciendo otra cosa? ¿Este es mi camino? Y en ese momento yo veía en todas partes el número 17, en todas partes. Leía un libro, era la página 17, o lo que contenía era sobre la 17ª dimensión. Veía el reloj, eran las 17 horas, la temperatura eran 17 grados. Bueno, los números de teléfono, todo, todo, veía en todas partes el número 17. En numerología, el uno significa nuevos inicios, nuevos comienzos, liderazgo, entre otros. Y el número 7 está asociado con la divinidad. Es esa energía espiritual tratando de encajar en este mundo físico y material. Y uno más 7 suma 8. El 8 es la imagen del infinito y está muy relacionado con la abundancia y el equilibrio en todos los sentidos, tanto material como no material. Entonces, viendo este número 17 por todas partes, yo lo entendí como una señal de que este era un camino nuevo para mí, donde iba a estar acompañada de lo divino, donde iba a traer energía de abundancia y de equilibrio para todas las personas que hacen parte, que hicieron parte o que harán parte de este hermoso proyecto. Entonces, en gratitud a ese acompañamiento que sentí en ese momento y el acompañamiento que todavía hoy siento, decidí que la hora para lanzar los episodios eran las 17:17. Los jueves a veces también, no todos los jueves, uno que otro jueves, a veces pongo meditaciones, esas salen a las 7 p.m. con 17 minutos, también con el número 17. Hora Colombia, porque estoy en Colombia. En este episodio te voy a contar tres secretos de este podcast. El primero, que ya te lo conté, es la hora del episodio. El segundo secreto, la importancia de preguntar. Y este es algo que muy pocas personas conocen. Es un secreto para tu crecimiento personal. Y es que hacer las preguntas adecuadas te lleva a evolucionar. Y aquí quiero que te quedes con estas palabras. Las preguntas adecuadas. Si te estás preguntando, Dios, ¿por qué a mí no y al vecino sí? Esa no es una pregunta adecuada o una pregunta que te lleve a ninguna parte, solo te va a hacer sentir mal. ¿Cuál podría ser una pregunta adecuada? Por ejemplo, ¿qué me está mostrando esta situación? Reconozco que tengo cualidades para afrontar este momento y esas virtudes que tengo las pongo en práctica para mi bienestar, para solucionar este asunto. ¿Me permito recibir ayuda para resolver esto que me está sucediendo o estoy pensando que puedo sola con todo? Si estas preguntas te llevan a crecer, estas preguntas te ayudan a encontrar el camino y las soluciones a eso que te aflige. Y existe una infinidad de preguntas. Realmente no hay como un formato preestablecido.
No hay un formato preestablecido para esas preguntas adecuadas y que te lleven a evolucionar, pero preguntarte, cuestionarte requiere ganas de crecer, requiere introspección, autoconocimiento y mucho, mucho amor. Y además dosis enormes de sinceridad para que te respondas y digas, bueno, no, no me estoy permitiendo recibir ayuda o no estoy reconociendo todas las virtudes y dones que tengo o ni idea qué me está mostrando esta situación. Estos son ejemplos y son los que yo suelo preguntarme. Tú puedes crear los tuyos o incluso usar estas para, para llevarte a ese camino y a ese crecimiento. El tercer secreto es que ser inusual da miedo. Yo lo sé, te lo garantizo. Mirar a tu alrededor y darte cuenta que todas las ovejas son azules y tú eres la única cabra de cuadros verdes puede sentirse muy solitario y puede darte esta sensación de que estás en peligro o en el lugar equivocado. Ese es un miedo instaurado en el subconsciente a manera de supervivencia, porque en la historia de la humanidad se han cometido actos muy violentos y actos muy terribles por miedo a lo desconocido y a lo diferente. Por ejemplo, Juana de Arco, la quemaron en la hoguera. Ella era una mujer que lideraba ejércitos en el siglo XV. La historia de Juana de Arco tiene más detalles, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Las mujeres en el siglo XV no se unían al ejército, no lideraban batallones, no usaban pantalón, no se cortaban el cabello. Ella era una mujer inusual y la quemaron en la hoguera por eso. De pronto hoy en día, una mujer que usa pantalón o que se corta el cabello es muy común y a nadie lo van a quemar en la hoguera, no importa lo que haga, pero el miedo a no encajar, el miedo a no ser igual, el miedo a ser diferente, sigue ahí. El miedo a no cumplir, por ejemplo, los estándares sociales. No sé, a esta edad se supone que debes tener casa, carro, haber conocido 10 países, viajado a un montón de partes y no lo has hecho. O miedo a no ser suficiente. Por ejemplo, todas tus amigas se casaron, tienen hijos y tú no. O miedo a la crítica. Cuando publicas algo en redes sociales y nadie le da un like. Eso es un miedo, el miedo a ser inusual. Pero ser diferente también quiere decir que eres único, que eres especial. Y eso hace parte de tu naturaleza, esa singularidad hace parte de ti, viene incluida en el kit de cómo ser humano y sobrevivir en esta tierra. Y es un acto de valentía mostrar tu diferencia. Si tu singularidad es tu talento o cómo aprendes o cómo ves el mundo, cómo te relacionas con otras personas, tus creencias, bueno, o cualquier otra, te invito a que seas valiente y muestres ahí donde eres diferente. El día de hoy te hago un llamado a que abraces y ames lo que te hace especial, ya que te atrevas a mostrarlo y compartirlo con el mundo. Me encanta que hagan preguntas, así que te invito a que hagas preguntas si tienes alguna. En la descripción de este episodio está mi Instagram, mi correo, ahí me puedes escribir. También este podcast está disponible en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube y por ahí también puedes hacer tus preguntas. Mi nombre es Elvia, te envío un abrazo y recuerda que tú también eres inusualmente espiritual.